Buenas tardes, jóvenes. Vamos a esperar unos 5 minutos en la medida que se puedan incorporar la mayor cantidad de los alumnos que están cursando el curso de epidemiología. Son las 15:25. Qué perro. Está bien. Tengo muchas cosas abiertas. Mm, mm.
Buenas tardes, jóvenes. Espero que todos se encuentren muy bien. Tengo tres avisos con respecto a la clase pasada. Eh, Alguno de ustedes, creo que una de las estudiantes me consultó con respecto a si había exhibición en el curso. Si hay exhibición en el curso con nota 5.5. eh, con nota 5.5 es la exhibición del curso y así evitan rendir el examen. Dos, este es un trabajo de seminario, se, de epidemiología, en donde tenemos diferentes temas, principalmente que tienen que ver con la epidemiología de distintas enfermedades que afectan a los animales de producción, como el virus de la anemia infecciosa, como el síndrome de Piscirriquecial de Salmón, SRS, fiebre aftosa, cáligus, toxinas marinas, el virus de influenza, por ejemplo, rol de las aves migratorias en la transmisión de influenza aviar. Este trabajo se va a presentar la 14ª semana de clases. Se van a formar grupos desde de 4 a 5 personas. Los grupos que se van a formar van a ser por afinidad, y acá cada uno de los grupos va a elegir un tema, el que me lo va a indicar. El día de la presentación van a presentar dos personas el tema, y la nota que saquen esas dos personas va a corresponder la nota del grupo, y también junto con la presentación, van a hacer un trabajo que tiene relación en este caso, con lo mismo, con el mismo tema que van a presentar, y ya está. Es un trabajo de un máximo de 10 páginas, en donde el trabajo debe contar con un resumen, fundamentos teóricos, estado del arte, sobre el tema de los diferentes temas de seminarios que yo les indiqué, los objetivos o la pregunta de investigación del trabajo, los resultados, la discusión, la conclusión y la bibliografía. ¿Ya? Ese también va a tener una nota, y junto con la presentación oral que se va a realizar de cada uno de los temas que ustedes tienen que escoger, y los grupos, como les indiqué, ustedes eligen de acuerdo a la afinidad para poder trabajar. Lo otro que en la parte de Blackboard, en la parte de comunicación, creé un link que está directamente conectado con las reuniones que vamos a tener semanalmente vía Zoom, y de esta forma ustedes pueden acceder rápidamente a las grabaciones que quedan una vez que termina la clase. Eh, ¿Quedó claro todo? ¿Alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta con respecto al trabajo? Ah, sí, se va a subir a la plataforma, donde les subo las PPT, y subo algunos de los papers. Profe, ¿Sí? disculpe, ¿cómo hacemos llegar a usted el tema que queremos elegir? ¿Le mandamos un correo con los integrantes y el tema? ¿Cómo? Sí, si ustedes gustan, por mensaje vía la plataforma, me pueden mandar el tema que escogieron y los integrantes, o yo igual les puedo dar mi correo, y les voy a dar mi correo, porque
Generalmente se demora mucho, parece que los correos institucionales en llegar y uno los tiene que estar revisando constantemente. Y frente a dudas o consultas de ustedes, uno no las responde como de inmediato. Ese es mi correo, ¿ya? Eh, y de esa forma ustedes eligen el tema y pueden ser 5 personas, pueden ser 4 personas para realizar el trabajo. Y los temas de seminario ya los subí a la plataforma y ahí ustedes los pueden elegir. Y la clase del día de hoy también la subí a la PPT de la plataforma, también está, que es la clase de epidemiología 2 y dice entre paréntesis causalidad, porque hoy día vamos a ver temas relacionados con la causalidad de las enfermedades y los factores y las asociaciones que se presentan. Sí, pero... ¿Alguien pudo descargar la PPT o no? Sí, profe, yo descargué. Ah, la descargaron porque algunos dicen que dice que sale vacío. Las clases grabadas yo mandé un icono porque la primera vez no había creado el link que es directamente a que ustedes puedan ver las grabaciones. Ahora, producto que creé en comunicaciones, en la plataforma Blackboard, la parte de comunicaciones, al fondo sale un link que dice Meeting Zoom y ahí ustedes pueden entrar a las reuniones semanales y dentro de las opciones que te da Zoom, dice las grabaciones. Si no están las grabaciones, que tendrían que comenzar a quedar desde el día de hoy, ustedes me avisan para yo indicarles al área de informática que ustedes no están pudiendo ver las grabaciones una vez que finaliza la clase. Sí, profe, no están, por lo menos a mí no me aparecen porque me metí en toda la asignatura y no me sale a mí. Por lo menos en tecnología, yo estoy acá en el Meeting Zoom y no me aparece sin datos, por eso. No, pero a partir de hoy día, la grabación a partir de hoy día, la de la semana pasada, porque como todavía no nos habían dicho que debíamos crear un enlace que fuera directo a Zoom desde la plataforma Blackboard, ustedes no podían ver la otra presentación de la semana pasada. Por lo tanto, yo les tengo que enviar el link y que la semana pasada lo envié, pero hay un compañero del curso que dijo que ese link no te permitía ver las imágenes. Por lo tanto, les voy a volver a mandar el link de la clase pasada. ¿Ya? Profe, yo sí descargué la grabación de esa clase y no tuve ningún problema. Ah, ya. Es que hay algunos que pueden tener algún problema, pero a partir de la clase de hoy día, ustedes se ingresan a ese enlace y van a ver directamente las reuniones que están programadas semanalmente, que permite hasta 6 o 5, ¿ya? Y después hay una parte que dice grabaciones, y en la parte de grabaciones, ahí ustedes pueden ingresar, pero a partir de esta clase, de la clase de hoy día. ¿Quedó claro o no? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase de hoy día. Como les dije, la clase de hoy día habla de causalidad. Y si alguien tiene problemas con la conexión de internet, que me indique con nombre y apellido para yo poderlo escalar a la dirección de la escuela y les puedan ofrecer alguna alternativa o les puedan costear internet a los que tienen problemas constantemente o se caen y no pueden mantenerse durante la clase por la inestabilidad de las conexiones a internet. ¿Ya? Ya, chicos, entonces comenzamos la clase que hoy toca ver causalidad. La causalidad en epidemiología, más que nada uno de los objetivos principales y primordiales de epidemiología es identificar, es conocer y manejar las asociaciones que se producen entre la exposición y el efecto.
Esto es como una red compleja de relaciones que involucra tanto a los animales como su entorno. Es por ello que siempre los epidemiólogos están tratando de mejorar tanto los diseños y los análisis de datos para poder describir de mejor manera esta red. Es no solo estudiando estas asociaciones en condiciones de campo, vamos a poder entender las interrelaciones y las formas de actuar sobre los factores. La causalidad se refiere a la relación entre causa y efecto. Antiguamente se indicaba que la enfermedad era producto de una sola causa. Actualmente la enfermedad es multicausal. Por lo tanto, hay muchas causas, tanto de parte del hospedero, del agente etiológico y del medio ambiente donde está el individuo relacionándose, van a afectar de una u otra forma la presentación de alguna patología. Entonces, para poder identificar y explicar estas asociaciones causales entre fenómenos naturales y enfermedad, se utiliza principalmente un enfoque científico que tiene a través, más que nada se utiliza el razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo ha permitido el impulso principalmente de toda la ciencia moderna, y la epidemiología se sustenta fundamentalmente en estudios observacionales para identificar las causas de la enfermedad asociadas entre la exposición y el efecto, basados principalmente, como les indiqué, en un razonamiento inductivo. Esta inferencia, que es el razonamiento inductivo, va desde lo particular a lo general. ¿Por qué va desde lo particular a lo general? Muchos de los problemas no pueden ser estudiados en condiciones de laboratorio, principalmente por los costos, por problemas éticos y porque muchas veces cuando yo observo un problema no puedo identificar todos los factores, yo identifico algunos factores a priori que están involucrados en la problemática de esa enfermedad. Y en segundo punto, no es posible tampoco entender lo complejo de las relaciones entre los factores que se presentan entre los animales y las condiciones naturales, y cómo a nivel de condiciones naturales estos factores que gatillan las enfermedades se interrelacionan. Y también se hace más que nada porque no es posible estudiar la población completa por un problema de costo, por un problema de ordenamiento y más que nada de operatividad. Y además que generalmente cuando uno realiza una observación va enfocada principalmente en un grupo de la población, en un grupo de animales, generalmente los más susceptibles, y después comienza a establecer las interacciones que se producen. Por lo tanto, ¿por qué se hace esto? Principalmente es para desarrollar y aplicar medidas preventivas que me ayuden a identificar aquellos factores y de esta forma contrarrestar los efectos de las enfermedades que se producen en mi población. Entonces, para ello siempre es necesario, dentro de la investigación epidemiológica, conocer los componentes básicos. Y los componentes básicos, cuya finalidad es obtener las causas que me desencadenan la enfermedad, el estudio se inicia con un diseño de estudio observacional. A través de las distintas observaciones yo reconozco o identifico un problema. Es fundamental identificar la población objetivo. ¿Cuál es la población que yo voy a analizar en el lugar, la región y en el tiempo que la voy a analizar? Por lo tanto, debo considerar bastante bien el tipo de muestreo que yo voy a realizar. Con respecto a los datos de las variables de exposición y los resultados, las formas que yo puedo obtener esta información son a través de cuestionarios
previa elaboración de esto y a través de pruebas diagnósticas, por ejemplo, en la tuberculosis, la prueba de la tuberculina, o mediante la medición de inmunoglobulinas en una determinada enfermedad. Entonces, para poder establecer asociaciones entre la exposición y los resultados, una vez que obtenemos estos datos, se deben ordenar y obtener las frecuencias con respecto a la población que estoy analizando. Por ejemplo, la frecuencia de incidencia, de prevalencia, de mortalidad, y estas ordenarlas de acuerdo a sexo, a edad, y comenzar a seleccionar las medidas de asociación que están relacionadas con este problema. Además, estimar los efectos causales de la exposición. ¿Qué ocurre si hay dos componentes o dos elementos que potencian aún más mi enfermedad o producen cuadros más severos? Entonces, todos esos elementos son necesarios de evaluar y tener presente cuando nosotros estamos comenzando a realizar una investigación epidemiológica. Y también es necesario la identificación de causa, identificar los factores que pueden manejarse para minimizar los riesgos de salud o prevenir la enfermedad. La causa es cualquier factor que produce un cambio en la severidad o en la frecuencia del resultado, y es sumamente esencial cuando yo estoy, por ejemplo, midiendo o estableciendo estudios de casos y controles, establecer o que tiene el fármaco y los que no se aplica el fármaco, o el que se aplica la vacuna y el que se coloca el placebo, deben ser lo más similares posible para que los factores que incidan en las diferencias estén establecidos por ejemplo, solamente por la administración, por la diferencia que a un grupo le administro fármaco y al otro no le administro fármaco. Y la única forma para contrarrestar y la mejor alternativa para poder generar este tipo de grupos es a través del azar, y no elegir a la población de forma cejada, sino de forma aleatoria debe ser la identificación para cada uno de los grupos. Entonces, una vez que obtengo las observaciones y obtengo todos mis resultados, debo aceptar o rechazar la hipótesis que yo planteé antes de generar mi investigación. Y contamos con cuatro métodos, y estos métodos son la tenacidad, la autoridad, la intuición y la investigación científica. En el caso de la tenacidad tiene relación con creer en una propuesta y ofrecer más que nada una mente más que nada cerrada a la opinión de los demás, o por ejemplo a que me puedan contradecir la idea o la propuesta que yo consideré que era la más adecuada. Por ejemplo, hay muchas personas que antiguamente consideraban que fumar era beneficioso porque limpiaba el pecho, de acuerdo a lo que ellos informaban. Pero, sin embargo, pese a que las pruebas actuales y muchos estudios e investigadores han informado que el consumo de tabaco predispone a cáncer del pulmón. Este método de tenacidad no es tan satisfactorio. ¿Por qué? Porque es bastante sesgado y solamente se basa en la opinión de una persona. Es lo que yo considero y es mi perspectiva, es mi punto de vista, y no es satisfactorio para los métodos de aceptación de hipótesis. Si bien es uno de los métodos, no es el más adecuado. Está el método de autoridad. Este tiene que ver en que mi fuente que respalda mi hipótesis principalmente se apela a expertos cuya autoridad generalmente es reconocida en su área de investigación, en su ambiente o en el tema en particular en el que es experto. Si bien este enfoque es súper razonable y ampliamente utilizado en muchos lugares,
los expertos muchas veces pueden variar su opinión, principalmente a la luz de las modificaciones que se presentan de los conocimientos o nuevos argumentos o nuevas pruebas. Y esta concepción del experto puede cambiar radicalmente a lo que el investigador pensaba en base a nuevos antecedentes que ahora están presentes en una investigación. El otro método es el método de la intuición. Algunas propuestas pueden considerarse que son más evidentes que otras y se sustentan así sin pruebas. Por ejemplo, antiguamente muchos veterinarios consideraban que la velocidad con la cual se sacrificaban los animales en la planta faenadora estaba directamente relacionada con el control de la fiebre aftosa. Entonces, mayormente, mientras más rápido se producía el paso por la línea de faena, era mucho menos probable de contraer fiebre aftosa y tener controlados los brotes de fiebre aftosa. Esto posteriormente lo demostraron otros investigadores. Y generalmente la intuición y este método de intuición puede estar modelado por la experiencia que tiene el investigador, por la formación que tiene el investigador en su área. Pero el método que claramente es fundamental y el que se utiliza ampliamente para la aceptación de hipótesis es este cuarto, que es la investigación científica. La investigación científica requiere claridad, orden y coherencia, principalmente en la fijación de las creencias del investigador. Es independiente de la idiosincrasia o de lo que piensa o de lo que siente la persona que está realizando esta investigación. Se basa principalmente en el método científico, donde las observaciones tienen que ser objetivas y estas observaciones y estos experimentos puedan ser repetidos por otros científicos y llegar prácticamente a las mismas conclusiones. Y como esto se basa en el método científico, generalmente fomenta la duda, porque en la medida que surgen más pruebas o se incorpora mayor información, va generando nuevo conocimiento, y esto es lo que ha permitido el progreso de la ciencia y que nunca uno está seguro de los resultados que se van generando, porque siempre se van descubriendo e identificando nuevos elementos o nuevos factores que están involucrados en una determinada patología, enfermedad o en una problemática relacionada con los sistemas de investigación epidemiológica. Profe, ¿podría explicar de nuevo el método de tenacidad, por favor? Mira, el método de tenacidad, por ejemplo, es cuando yo propongo mi idea, yo sostengo que mi idea es la única y es la correcta, ¿ya? Y a pesar de que a mí me muestren todas las evidencias posibles de investigaciones y que mi idea y que mi propuesta es errónea, yo no la voy a aceptar. Eso... ¿Profe, algo así como lo de Lamarck con Darwin? Sí, sí. Más que nada, estos 4 métodos son los métodos que han pasado a nivel de la historia, pero el método que uno más utiliza es la investigación científica. Por ejemplo, aunque me muestren y sean muy evidentes las pruebas, por el tipo de concepción que tiene el investigador, él va a determinar que su idea es la correcta y no va a salir de ahí. ¿Ya? Es como si yo les digo que esto es blanco, pero todas las pruebas, él dice que es blanco, el investigador, pero todas las pruebas dicen que es negro, 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 no, él dice que es blanco. Por lo tanto, no es una investigación que llegue, que tenga un buen desarrollo. Pero generalmente esto se hacía en la base de cuando comenzaron las investigaciones epidemiológicas, pero es necesario que ustedes conozcan los métodos de aceptación de hipótesis. ¿Queda claro o no queda claro?
Sí, profe. Ya. Entonces, ahora vamos a ver los postulados de Koch. Entonces, para identificar la causalidad, en el pasado se indicaba que la enfermedad tenía solamente una causa predominante. Y la primera idea se resume en los postulados de Robert Koch. Esto lo realizó a fines del siglo XIX para determinar las causas de la enfermedad. Pero sus postulados se basan principalmente en la influencia de un microorganismo. Y para ser considerada enfermedad, el microorganismo debería tener presente estos tres postulados. Está presente en todos los casos de la enfermedad, no aparece en otra enfermedad como agente parásito, fortuito o apatógeno, se aísla en cultivo puro a partir de un animal e induce la misma enfermedad cuando yo lo inoculo en los otros animales de esa misma especie. Si bien los postulados de Koch aportaron un grado, por ejemplo, de orden, disciplina en el estudio de las enfermedades infecciosas, pocos discutirían en ese tiempo que los microorganismos eran los responsables de todo. Pero muchos se preguntaban, ¿es la única causa del microorganismo o depende de otros elementos o de otros factores la presentación de la enfermedad? Por lo tanto, si bien Robert Koch proporcionó un marco súper rígido para comprobar las hipótesis de causalidad, él no consideró la influencia, por ejemplo, del medio ambiente, que nosotros sabemos que hay muchas enfermedades que una modificación en estos factores produce e induce la enfermedad, porque puede estar presente en el ambiente el agente etiológico, pero si no están las condiciones adecuadas, no se va a propagar y no va a generar esta enfermedad. Y además, él no consideraba las enfermedades que no eran infecciosas. Por lo tanto, con el tiempo, las sociedades científicas indicaban que se necesitaba una teoría que avalara la multicausalidad y del origen de las enfermedades. Y esta la postuló y fueron alrededor de 9 postulados de Evans, en donde era posible más que nada explicar el papel de diversos factores o variables que pueden estar asociadas a la enfermedad. Y estos son los postulados, son 9 postulados que realizó, y algunos de ellos debe haber una proporción significativa. Entonces, debe haber una mayor proporción de enfermos en aquellos que se expusieron en comparación a los que no fueron expuestos. Debe haber una mayor exposición a la supuesta causa entre los individuos enfermos en comparación con los que no están enfermos. Otro de los postulados, por ejemplo, en la medida hay una dosis dependiente, en la medida que yo me expongo más, voy a generar cuadros más graves, por ejemplo, en las intoxicaciones alimentarias. Las personas que comen, por ejemplo, en una fiesta o en cualquier lugar, si tú comes 3 pasteles infectados con residuos de bacteria o unidades formadores de colonia contra una persona que come una menor cantidad, es más plausible que la persona que comió una gran cantidad va a generar un cuadro más grave y severo. También hay que considerar, por ejemplo, las personas que tienen un estado inmunológico más debilitado, estas también van a generar cuadros mucho más graves y severos. Posterior a la causa debe de aparecer una respuesta con posibilidad de ser medible, por ejemplo, la medición de ciertas inmunoglobulinas, ¿ya? Y en las personas que no estuvieron expuestas, no estuvieron enfermas, esta prácticamente no debería
encontrarse, o si se encuentra debe ser en una fracción mínima en comparación a las personas que estuvieron expuestas, que las concentraciones deberían ser mucho mayor de inmunoglobulinas. Entonces, la aplicación de medidas preventivas específicas contra la supuesta causa deberá traer una disminución de la frecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, si dentro de mi investigación epidemiológica el estrés era uno de los factores que condicionaba la presentación de la enfermedad, si yo modifico este estrés y en los planteles, tanto de cerdo, de bovino, tengo un proceso de bienestar hacia los animales mucho mejor o más resguardado, yo evitaría que la frecuencia de esta enfermedad se genere, porque es uno de los factores gatillantes el estrés. Por ejemplo, en la enfermedad de Pasteurella, que vamos a ver un ejemplo más adelante, que si bien el agente debe estar presente para generar la enfermedad, pero a la vez depende de otros factores para que se presente. Pero si yo contrarresto este factor de estrés, la patología no se va a presentar. Y si bien va a estar el agente etiológico, pero si yo tengo mejor alimentación o tengo mejor cantidad de anticuerpos en mi población, no van a enfermar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá para que les quede claro lo que son y lo que se define como una variable. Una variable es cualquier acontecimiento observable que puede variar. Por ejemplo, el peso, la altura, la edad de los animales, el número de lechones nacidos, el número de casos de una enfermedad. La variable de estudio es cualquier variable que se tiene en cuenta en una determinada investigación. También están las variables respuesta y las variables explicativas. Una variable de respuesta es aquella que se ve afectada por otra, es la variable explicativa. En las investigaciones epidemiológicas, la enfermedad suele ser la variable respuesta. En este ejemplo les va a quedar un poco más claro. Cuando, por ejemplo, estudiamos el efecto de la comida seca para los gatos en la presentación de urolitiasis, la comida para gatos es la variable explicativa y la urolitiasis es la variable respuesta. ¿Ya? Entonces, producto de las diferentes comidas secas que tienen diferentes porcentajes de carbohidratos, de minerales, algunas son más propensas para generar urolitiasis. Y esto se da mucho en clínica. Hay algunas marcas de alimentos que son más proclives a generar urolitos en los gatos. Después de este paréntesis vamos a seguir y vamos a explicar los diferentes tipos de asociaciones causales. Las asociaciones causales es el grado de dependencia o independencia entre dos variables. Y existen dos tipos principales de asociaciones. Hay una asociación no estadística y hay una asociación estadística. Dentro de la estadística hay una causal y no causal, y dentro de la causal tenemos asociación estadística causal directa y asociación estadística causal indirecta. Ahora vamos a revisar cada una de estas tipos de asociaciones causales. La asociación causal no estadística, donde la posible dependencia entre la causa y el efecto no existe, ya que se da por casualidad, donde la frecuencia en que aparece este factor en conjunto con la enfermedad no es mayor al que se produciría por azar. Por ejemplo, en algunos estudios que se han realizado para evaluar la teniasis en comunidades rurales, se identificó que del total de muestras que fueron evaluadas,
el 60% de los casos correspondió a mujeres y el 60% correspondió a mujeres y el 40% correspondió a los hombres. Entonces uno se puede preguntar, una vez obtenido estos datos, ¿esto quiere decir que las mujeres tienen una mayor predisposición a la parasitosis? Uno inmediatamente dice no. Y esto se debe fundamentalmente a que las mujeres participan mayormente en este tipo de estudios, pero cuando uno analiza las tasas de incidencia, tanto para los hombres como para las mujeres, estas tasas son prácticamente iguales. Por lo tanto, aquí hay una asociación no estadística y se debe más que nada porque las mujeres participaron, encontramos esa proporción, pero al mirar las proporciones por género, por sexo, son prácticamente de la misma forma, afecta la teniasis tanto en los hombres como en las mujeres. El otro tipo de asociación, que este es un tipo de asociación causal, es la estadística, donde las variables están asociadas de forma positiva y aparecen tanto los factores como la causa con más frecuencia de lo que uno esperaría por azar. Por ejemplo, con este ejemplo yo creo que les va a quedar bastante claro, en donde A es la variable explicativa, que es la causa de la enfermedad. B y C son las manifestaciones de la enfermedad. En esta circunstancia hay una asociación causal positiva entre A y B y entre B y C. Y hay una asociación causal, una asociación estadística no causal entre B y C. La infección en el ganado con Haemonchus contortus provoca hiperplasia de la mucosa abomasal, que eso es un tipo de asociación causal directa, pero a la vez también provoca la infección del parásito una anemia, que eso es una asociación estadística causal directa. Pero hay una asociación causal que no es causal entre la hiperplasia abomasal y la anemia. ¿Por qué? Porque si bien la infección entre la presencia del parásito va a producir directamente esta hiperplasia en el abomaso y va a producir esta anemia, pero secundariamente se sabe que estas dos asociaciones causales que produce este parásito son de forma directa, pero indirectamente producto de esta hiperplasia abomasal hay un mayor sangrado si uno se ve en el intestino, este parásito va a estar constantemente succionando sangre y va a generar anemia como secundariamente. Tanto la hiperplasia del abomaso como la infección por Haemonchus contortus son factores de riesgo de la anemia. Aquí hay que clarificar que los factores de riesgo pueden ser causales y no causales, pero hay algunos autores que han determinado que el término de factor de riesgo se relacione principalmente con la variable que es causal, mientras que marcador de riesgo es con las variables que no son causales. Ya. ¿Queda claro esto? Bueno, acá vamos a seguir una serie de ejemplos que son de asociación causal
asociaciones causales directas y asociaciones causales indirectas. En el ejemplo 1, el trauma produce un hematoma. Esta es una asociación causal directa. Acá tenemos dos tipos de infecciones en el ejemplo 2. La infección con salmonela y una infección con parvovirus carino, de forma independiente, pero ambas producen igualmente enteritis. En el ejemplo 3 tenemos una asociación causal directa y una asociación causal indirecta. La asociación causal directa, la leptospirosis produce hemólisis de los glóbulos rojos y por lo tanto produce hemoglobinuria. La leptospirosis produce de forma directa hemólisis, pero de forma indirecta hemoglobinuria. Que en este caso la leptospirosis, la asociación causal indirecta es con la hemoglobinuria, pero hay una asociación causal directa con la hemólisis de los glóbulos rojos. Acá tenemos el cuarto ejemplo. Es un ejemplo principalmente que se da en las regiones de Estados Unidos, en donde las cavernas que son habitadas por murciélagos, estos murciélagos generalmente están infectados con el virus de la rabia. Y al exponerse generalmente los humanos y al visitar estas cavernas, los humanos se pueden contagiar de rabia, pero también los zorros que habitan estas cavernas, que pernoctan en estas cavernas, también se pueden contagiar de rabia. Esta asociación, cuando el hombre se expone en estas cavernas, es una asociación causal directa, y cuando los zorros se exponen en estas cavernas, es una asociación causal directa. Pero a la vez, por ejemplo, si estos zorros se exponen en estas cavernas y muerden y contagian a un humano, esto es una asociación causal indirecta, con la contaminación de las cavernas atestadas de murciélagos con virus rábico principalmente. Es directa con los zorros, pero es indirecta con los humanos. Hay diferentes modelos de causalidad, ¿ya? Y existen un total de 2 modelos de causalidad. Las asociaciones y las interacciones entre las causas directas e indirectas se pueden considerar de 2 formas. El modelo causal 1 es el que yo les indiqué principalmente. Y todos los ejemplos que les acabo de mencionar tienen relación con el modelo causal 1, donde las relaciones de las causas sus efectos permiten clasificarlas en dos tipos. Hay causas suficientes y causas necesarias. Con respecto a las causas que son suficientes, se producen inevitablemente el efecto, en donde, suponiendo que no ocurra ningún otro elemento o no se desarrolle, por ejemplo, la muerte o medidas preventivas, se va a producir inevitablemente el efecto. Además, las causas suficientes comprenden una serie de elementos y factores, por lo tanto, se considera que la enfermedad es multifactorial, multicausal. Por ejemplo, una determinada enfermedad tiene muchas causas, pero todas estas tienen que estar y tienen que presentarse para producir la enfermedad. Y una causa es necesaria, siempre está presente para producir el efecto. En ausencia de esta causa necesaria, no se va a desencadenar la enfermedad. Y una causa necesaria
puede ser uno de los componentes de las causas suficientes. Ahora vamos a ir a unos ejemplos donde les va a quedar más claro cada uno de estos conceptos. Por ejemplo, acá tenemos tres causas, tres diagramas diferentes que tienen que ver con tres escenarios de una posible enfermedad, en donde podemos observar que el elemento A es la causa necesaria para gatillar la enfermedad, porque es el único que se encuentra en los tres escenarios hipotéticos para la presentación de una enfermedad, mientras que de B a J son causas suficientes, son las que van a predisponer para el desarrollo de la enfermedad. Por ejemplo, acá solamente A está presente en los tres escenarios posibles en que se presente la enfermedad, B está presente solamente en 2 escenarios, y las otras igualmente D está en un escenario y así se van observando. Pero A es la causa necesaria para que se presente la enfermedad en estos 3 escenarios hipotéticos que se presentaron para el desarrollo de la enfermedad. Con un ejemplo, este es un ejemplo de la pasteurilosis que produce neumonía en bovino, y como observamos, acá hay 4 escenarios diferentes. En los 4 escenarios está la pasteurela, ¿ya? Como se observa, la pasteurela acá, acá, acá y acá. En algunos de estos escenarios hay estrés, en otros hay falta de inmunidad celular, y en otros hay falta de globulinas. Por ejemplo, yo puedo estar presente en mi plantel de bovinos la pasteurela, pero si yo no tengo falta de inmunidad, no tengo la presencia de otro microorganismo, mis animales no están con estrés, la enfermedad no se va a producir. Si bien la pasteurela es la causa necesaria para que se produzca la enfermedad, pero para poder desencadenarse y presentarse, necesita de otros elementos, necesita que el animal tenga baja inmunidad, que esté estresado, que esté la presencia de otros virus o micoplasma. Otro ejemplo puede ser la infección por Actinobacillus ligneriasis, que produce la actinobacilosis, la conocida lengua, coloquialmente lengua de palo. Para poder desarrollarse esta enfermedad, tienen que estar presentes varios elementos. Por ejemplo, puede estar el Actinobacillus en el ambiente, pero si mi ganado no tiene ninguna erosión en la boca o en la mucosa bucal, no va a desarrollar la enfermedad. Y además, si no está consumiendo vegetación que es abrasiva o muy filosa, tampoco se le van a generar esas heridas. Y pese a que esté en el ambiente el Actinobacillus, no va a generar la actinobacilosis. ¿Por qué? Porque no se produce la herida o la lesión en la cavidad bucal, por lo tanto no va a poder ingresar y no va a poder desarrollarse. Si bien está presente en el ambiente, pero los otros factores que ayudan y colaboran en la presentación de la enfermedad pueden no estar presentes, porque necesita una solución de continuidad en la cavidad bucal y necesita que en este caso los bovinos estén comiendo vegetación que sea abrasiva, que sea afilada y que provoque estas lesiones. Es importante que las causas necesarias están frecuentemente relacionadas con la definición de la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, el plomo causa intoxicación alimentaria, pero el objetivo principalmente de las investigaciones epidemiológicas es identificar tanto las causas suficientes como las causas necesarias, ya que la eliminación de, por ejemplo, un componente
va a permitir que se evitarán más que nada la presencia de la enfermedad. Otro ejemplo podría ser que cuando se mejora el diseño de los pisos en las planteles de porcino, voy a disminuir o voy a prevenir el acceso, los accesos podales que se producen en los cerdos. Si bien no voy a identificar las bacterias patógenas que producen los accesos, ya con modificar el piso de esta producción de porcino, y tengan un piso que evite que se generen estos accesos, no voy a tener problemas de accesos podales en los cerdos. Por lo tanto, es importante poder identificar las causas que son necesarias, pero muchas veces las causas necesarias necesitan de estas causas suficientes para poder desarrollar la enfermedad. Pero, por ejemplo, en un caso en donde si yo consumo plomo, no va a necesitar ninguna causa suficiente. Ya con la intoxicación, con el consumo de plomo, voy a generar una intoxicación con plomo. ¿Ya? Más que nada es eso. Espero que esté quedando claro. Cualquier duda, consulta, me pueden interrumpir y lo vuelvo a explicar, y lo que no esté quedando claro me lo indican y me hacen las observaciones pertinentes. Dentro de estas causas, a estas causas también nosotros les podemos indicar que son unas especies de factores, y estos factores se pueden clasificar de 4 formas. Están los factores que son predisponentes, los que aumentan el nivel de susceptibilidad de los hospederos, por ejemplo, la edad, el estado inmunitario, principalmente. Los factores favorecedores tienen relación con la manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, la nutrición del plantel o de los animales que yo están en mi sistema productivo, el alojamiento, las medidas de higiene, de estrés, entre otras, que son factores que favorecen la presentación de enfermedad. Los factores precipitantes son asociados principalmente a los agentes etiológicos, ya sea parásitos, virus, bacterias, agentes tóxicos, que van en definitiva, a generar la enfermedad, si son los que están para el desarrollo de la enfermedad. Pero siempre hay que tener presente que hay algunos de estos agentes etiológicos que necesitan de otros factores para poder desarrollarse la enfermedad. Si bien pueden estar presentes en el ambiente, pero si no hay estos otros elementos, no se va a desarrollar la enfermedad. Y hay unos factores que son factores reforzadores, que tienden a agravar la presencia de una enfermedad. Por ejemplo, la deficiencia de la inmunidad. Y hay muchos tipos de alergia. Generalmente las alergias no se dan, no se dan en las poblaciones como más jóvenes o más infantil o más cachorras. Generalmente, para que las personas o los animales sean alérgicos, deben estar un tiempo exponiéndose al alérgeno en cuestión, el que les provoca esta reacción, tanto dermatológica o puede ser sistémica, ya que tanta exposición, el sistema inmunológico llega hasta cierto umbral, donde en la medida que tú te vas exponiendo a tu alérgeno, el sistema inmunológico va contrarrestando el efecto, pero llega a un nivel donde ya el sistema inmunológico es incapaz de contrarrestar el efecto de este alérgeno, que se presentan y se desencadenan los procesos de alergias. Con respecto a los modelos causales del tipo 2, yo les había presentado más que nada los modelos causales 1, donde en el tipo de los modelos causales 2, tanto las causas directas como las indirectas representan una cadena de acciones en la que las causas indirectas
activan a las causas directas. En donde, por ejemplo, acá muchas veces esto es una red de causalidad, en donde cuando se producen muchas reacciones de este tipo, hay varios factores que actúan a un mismo nivel, como se observa a nivel 5, donde hay cambio, estación en la edad, por ejemplo, el tipo de suelo, el rápido crecimiento, entre otros, y esto pueden afectar, pero estos niveles y cada uno de estos elementos puede ir afectando, pero no en la misma intensidad. Y pueden haber varios niveles, como son los que se ejemplifican acá en la figura, para finalmente producir la hipomagnesemia en los bovinos. Comenzamos prácticamente con factores ambientales y con factores del hospedero. Y estos factores ambientales van gatillando otros elementos, por ejemplo, el tipo de suelo, las plantas, el nivel de magnesio, plantas con alto nitrógeno, alto potasio, y donde se pierde la relación con y hay una, y decrece la absorción de magnesio, y por otra parte están los factores del hospedero, por ejemplo, a algunos parásitos, el estrés, efectos endocrinos, y esto produce finalmente la hipomagnesemia. Para que ustedes vean desde el ejemplo que yo les colocaba, que un trauma producía un hematoma, en esta red de causalidad de la hipomagnesemia hay tanto factores ambientales como factores del hospedero, que en su conjunto van gatillando otros factores que van interactuando, algunos en diferentes niveles, y los que finalmente el conjunto va a desencadenar la hipomagnesemia. Por ejemplo, yo puedo tener suelos yo puedo tener un animal estresado, pero puedo tener todos estos factores controlados y no se va a presentar la hipomagnesemia en mi población de bovinos. Y hay un tema bastante importante cuando uno realiza estos estudios epidemiológicos, que tiene relación con los peligros o las confusiones que se pueden realizar al comenzar a describir y a obtener los datos. Y esto es lo que se denomina confusión en causalidad. La confusión puede producir una asociación espuria entre dos variables, o puede mascarar la asociación real, y una variable que confunde se denomina variable de confusión o factor de confusión, y esta variable de confusión generalmente puede estar asociada a las variables explicativas, o pueden ser un factor de riesgo, un marcador de riesgo dentro de la enfermedad que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una investigación que se produjo por leptospirosis en productores de leche de Nueva Zelanda. Reveló que el uso de delantal durante el orden se asociaba a un mayor riesgo de contraer leptospirosis. Posteriormente se informaron y se indicaron varios estudios en que fueron demostrando que cuando mayor era el rebaño que se ordeñaba, mayor era la posibilidad de contraer leptospirosis. Se descubrió que los ganaderos, en donde existía un mayor ordeño de vacas, usaban delantal, a diferencia de los ganaderos que tenían muy pocos animales, en donde no utilizaban el delantal. Entonces, esta asociación entre el delantal y la presencia de leptospirosis no era causal, sino que era porque generalmente los rebaños grandes, los operarios utilizaban
con mayor frecuencia el delantal, y por eso se asoció que la presencia de leptospirosis estaba relacionada con el uso de delantal, ¿ya? Pero es porque la variable más que nada se confundió al tener muchos datos, pero con el tiempo estos otros estudios pudieron demostrar que esta asociación que se había indicado entre el uso del delantal y la leptospirosis no era causal. Si gustan, podemos hacer un pequeño descanso de 10 minutos, Ya, profe. y cualquier cosa que no esté quedando claro, me lo indican, por favor. ¿Ya?
Sí, está grabando. Minutos más. Amaya, sal de ahí. Pórtate bien. Bueno, jóvenes, comenzamos nuevamente. Hay alguien que consultaba y que explicara nuevamente lo que era una relación o una asociación espuria. Una relación o una asociación espuria es una relación falsa que se basa fundamentalmente en que dos eventos o dos factores se presentan a la vez y se cree que están relacionados, pero en realidad estos dos elementos y estos dos factores no están relacionados. Como indicaba el ejemplo, se indicaba que el uso de delantales durante la ordeña se asociaba a un mayor riesgo de contraer leptospirosis. Entonces, si yo usaba este delantal o los operarios en las lecherías usaban en los delantales, tenían un mayor riesgo de contraer leptospirosis. Pero posteriormente, esta asociación que se daba entre el uso del delantal y la posibilidad de riesgo de leptospirosis quedó prácticamente derribada y que no había ninguna asociación entre estos dos factores, el uso del delantal y la leptospirosis, ya que estudios posteriores comprobaron que generalmente en los planteles donde existía una mayor cantidad donde se realizaba una mayor cantidad de ordeña a las vacas o a donde existía una mayor población, los operarios usaban delantal, ya donde, por ejemplo, ordeñaban 10 vacas, los operarios no usaban delantal. Por lo tanto, por eso se creía que el uso del delantal se relacionaba con la frecuencia de contraer leptospirosis, pero estos estudios demostraron que no era así, sino que la relación que era prácticamente que causaba mayor riesgo de leptospirosis era estar ordeñando un mayor volumen de vaca. ¿Por qué? Porque al estar ordeñando un mayor volumen de bovinos, de vacas, estás un mayor tiempo en la sala y estás expuesto a una mayor cantidad de ubres que se están limpiando antes del proceso de ordeño. Y esta variable de confusión que se presenta es porque en un comienzo una variable puede estar asociada, pero en general con el tiempo se demuestra que estas variables estadísticamente y matemáticamente no estaban totalmente relacionadas, sino que podían indicar un factor o un elemento de riesgo, pero que podía contribuir, pero en general la relación no era que el uso del delantal te condicionara a contagiarse, por ejemplo, de leptospirosis. Es una asociación falsa, es una asociación espuria, y que puede confundir con las asociaciones que se producen de verdad.
o que son las reales. ¿No? Otro ejemplo que te podría dar, por ejemplo, a ver, como el consumo de, hoy no sé, no recuerdo ningún otro, pero espero que esté claro, o si no, tendría que buscar otro ejemplo más adecuado, pero en este minuto no recuerdo ninguno. No, profe, sí me quedó claro ahora. Muchas gracias. No, sí, igual pero es una relación que es falsa, pero que uno cree, por ejemplo, a ver, Podría ser, por ejemplo, que se menciona, no sé, los alimentos altos en sodio asociados en enfermedad renal en gatos, por ejemplo. sí, pero es que esa es una relación que es una relación directa, porque es una relación directa. Por ejemplo, a ver, supongamos, este es un ejemplo súper extremo, las personas que son punky son neonazis, ¿cachai? O que se visten como punky son neonazis. Ya, O sí. es súper extremo. O los jóvenes que se cortan el pelo tipo así sopaipilla, son flaites o son asaltantes. Ujú, ya. Pero Pero no necesariamente lo es. no lo es, ¿ya? Es Ajá. una relación falsa en virtud de que por todos los antecedentes, por ejemplo, tú ves que los niños generalmente delincuentes o asaltantes tienen una cierta fisonomía, ¿ya? Y tú ves a esa persona en la calle y te dices por intuición o por la información que tú tienes, es probable que sea, pero quizás no sea. Y él le gusta vestirse así y sentirse bien y estar a la moda de acuerdo a sus cánones de moda. Esto es como muy así, como muy racista, pero es como los ejemplos así que te podrían quedar como más claros, ¿ya? Y espero que haya Ujú. quedado claro. Son ejemplos extremos, pero de la sociedad que muchas veces no corresponde estigmatizar a las personas por cómo se ven o por cómo se visten, ¿ya? Ujú. Sí, profe, gracias. Ya. Sigamos con los estudios de las investigaciones epidemiológicas cuando nosotros decíamos formular una hipótesis causal. Lo primero es, como yo les indicaba al comienzo de la clase, que esto tiene que ser descriptivo. Y lo descriptivo tiene que ir considerando el tiempo, el lugar y la población a la cual yo estoy analizando. Generalmente, el tiempo se debe considerar las asociaciones por el año, por la estación, por el mes, por el día y la hora en que se producen. Generalmente, las intoxicaciones alimentarias son los fines de semana, producto de que hay una mayor ingesta de consumo de alimentos chatarra o generalmente de fiestas que se generan producto de esto. También en el caso en el caso de producción de bovinos principalmente, los brotes de listeriosis o salmonelosis están asociados a ciertas estaciones del año de la forma en que se guardan los forrajes. Hay una mayor probabilidad de que, por ejemplo, si es invierno, sea un brote de listeriosis a que si sea verano, en donde los vinos están consumiendo generalmente pasto así de forma más fresca que un pasto ensilado, que producto de la fermentación y de otros elementos, puede tener estas bacterias y desencadenar cuadros de salmonelosis o de listeriosis en los bovinos. Con respecto al lugar, es necesario identificar la distribución geográfica de una enfermedad y los factores relacionados a esto, más que nada que tienen que ver con lo geológico, los factores ecológicos locales de la región. Por ejemplo, cuando hay una mayor probabilidad de sequía, en ciertos lugares hay una mayor probabilidad
de que el ratón colilargo, que es reservorio del virus hantavirus, se presenten una mayor frecuencia de casos, ¿ya? También tiene que ver con deficiencias nutricionales de suelo. Por ejemplo, si yo tengo deficiencias de magnesio o de nitrógeno, yo voy a tener problemas en mis animales que están consumiendo o que están en esas praderas. Y también relacionado con los artrópodos y con los procesos donde estos artrópodos pueden ser vectores de algunas enfermedades. Y también son sumamente beneficiosos los mapas epidemiológicos en donde se identifican las asociaciones geográficas. Por ejemplo, en Sudáfrica, en ganados de esta zona, se registraron muertes por contaminación de cobre. Y posteriormente, una vez que se empezaron a presentar estas muertes por cobre, se empezaron a analizar datos meteorológicos de la zona. Y se encontró que durante el periodo de invierno, producto de las precipitaciones, se produjeron relaves mineros de una minera que trataba cobre. Por lo tanto, al generarse estos relaves, contaminaron las hierbas y los pastos que consumían habitualmente los bovinos, y producto de esto se generó esta contaminación con cobre en estos animales. También es importante considerar la población que yo estoy analizando. Las características de los individuos pueden ser de gran importancia porque hay algunos animales o hay algunas razas que son más susceptibles a enfermedades. El tipo de animal puede determinar el riesgo de ciertos problemas sanitarios. Por ejemplo, la raza Hereford es susceptible al carcinoma de células escamosas del ojo en comparación a las otras razas de bovinos. Y en muchas partes, por ejemplo, en muchas partes del mundo, trabajadores que tienen que ver con el área de la carne o las plantas faenadoras de los mataderos, hay una mayor frecuencia de fiebre Q, que es producida por la Coxiella, lo que implica que es una fuente de infección. Igual hay una de enfermedades que son que están frecuentes solamente en ciertos grupos de la población. Los veterinarios que se dedican a animales mayores tienen mayor probabilidad de poder contagiarse de brucelosis, ya que estos habitualmente realizan inseminaciones artificiales o palpaciones para identificar los distintos ciclos estrales de estro, proestro que están las vacas, o ir evaluando el crecimiento de los fetos. Por lo tanto, es como enfermedad profesional, una mayor posibilidad de contagio de brucelosis en comparación a un dentista, a un economista que están en otras labores. Y eso uno tiene que tener presente cuáles son los factores o dentro de la población que yo estoy analizando, si es más susceptible a generar una enfermedad u otra enfermedad. También contamos con métodos para poder llegar a una hipótesis adecuada. Hay 4 métodos principales que se describen: el método de la diferencia, el método de la concordancia y el método de la variación concomitante. El método de la analogía. El método de la diferencia se basa principalmente si la frecuencia de una enfermedad es diferente en 2 circunstancias distintas y uno de los factores está presente en una circunstancia pero no aparece en la otra, puede sospecharse que es el factor causal. Por ejemplo, se observaron las mortalidades de fiebre puerperal entre dos clínicas hospitalarias en la ciudad de Viena,
Y una vez que comenzaron a realizarse las observaciones, se descartó que el hacinamiento y el clima no eran causas probables del aumento de mortalidad en una de las clínicas. Después comenzaron a revisar los distintos factores que podían ser diferentes y podían ser similares, y se llegó a la conclusión de que en la clínica que presentaba una mayor mortalidad se producían autopsia o exámenes post-mortem, y en la clínica donde no se presentaban estas mortalidades no se hacía ningún examen post-mortem. Por lo tanto, el método que acá utilizaron para llegar a la hipótesis es a establecer diferencias que se producen entre dos situaciones diferentes y empezar a ver similitudes y diferencias. Y la diferencia que se puede establecer acá era que en una parte se realizaban exámenes por mortem, mientras que en el otro lugar no se realizaban exámenes post-mortem. Y este es el método de la diferencia. También hay, uno puede establecer hipótesis como por ejemplo incriminar varios factores que están relacionados con enfermedades coronarias. Uno puede ser elevados niveles de colesterol, desequilibrios, por ejemplo, de ácidos grasos o algún problema que tiene que ver con anatomía del corazón o algún defecto estructural. Y ahí uno tiene que establecer cuáles son las diferencias y cuáles son las semejanzas para poder establecer y llegar a la hipótesis más adecuada mediante el método de la diferencia. Mientras que el método de la concordancia sostiene que si un factor es común a una serie de circunstancias diferentes en una determinada enfermedad, entonces ese es el factor causal de la enfermedad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de hiperkeratosis bovina, que se identificó en el ganado vacuno en Estados Unidos, y la enfermedad se denominó en un comienzo enfermedad X porque inicialmente se desconocía. Acá hay tres modelos o tres problemas que se presentan en donde se generaba finalmente hiperkeratosis. Cuando el ganado era alimentado con pan de molde, se generaba hiperkeratosis. Cuando los terneros lamían aceite lubricante, también generaban hiperkeratosis. Y en los bovinos que estuvieron en contacto con preservantes de la madera, también generaban hiperkeratosis. Si bien diferentes factores y diferentes causas generaron esta hiperkeratosis, posteriormente se identificó qué sustancias estaban presentes tanto en el lubricante como en el conservante de la madera. Adicionalmente, a donde se cortaba el pan de molde que se les daba al ganado, la máquina con la que se realizaba le aplicaban un aceite de las mismas condiciones y de similares características al aceite lubricante. Por lo tanto, analizaron cada uno de los componentes, por ejemplo, que tenía el aceite de lubricante, el conservante de madera y el aceite que se le echaba a la máquina cortadora del pan. Entonces descubrieron que había una sustancia en común. La naftalina clorada es una sustancia química que después con el tiempo se indicó que era la responsable de la hiperkeratosis bovina. Pese a que tenemos tres eventos diferentes que indujeron hiperkeratosis, pero en los tres eventos diferentes siempre estuvo presente la naftalina clorada como ingrediente de los compuestos que utilizaban para conservar la madera, para el aceite lubricante o para el aceite que le aplicaban a la cortadora del pan de molde.
El método de la variación concomitante consiste en buscar, consiste en la búsqueda de uno o varios factores cuya frecuencia o intensidad varían con la frecuencia de la enfermedad en distintas situaciones. De este modo, por ejemplo, la presencia del carcinoma de células escamosas de la piel de los animales y la intensidad de la radiación ultravioleta, la distancia en que se transporta el ganado antes del sacrificio está altamente relacionada con los hematomas que se producen en las canales. Por ejemplo, la presencia de hipomagnesemia está relacionada con bajos niveles de hipomagnesemia de los pastos que son consumidos por los bovinos. Y también encontramos el método de analogía. El método de analogía tiene relación con que a través de este razonamiento consiste en comparar el patrón de una enfermedad que se estudia con una enfermedad que ya se conoce, porque la causa de una enfermedad que se conoce puede también ser la causa de otra enfermedad o tener un patrón similar en su presentación. Se ha indicado, por ejemplo, que los tumores mamarios en ratones son de origen viral. Por lo tanto, uno podría decir cuando está estudiando que el origen de los tumores en perros son de origen viral. Acá hay otro ejemplo de la fiebre petequial que es causada por el agente etiológico Cytoceptes ondiris y que está súper delimitado en una región. Y se conoce que la transmisión de este agente etiológico es mediada por los artrópodos, ¿ya? De otro tipo del género Cytoeses, es mediada principalmente por los artrópodos. Y sabemos que las transmisiones por artrópodos son bastante limitadas geográficamente porque los artrópodos requieren ciertas condiciones de calor, temperatura y humedad para poder mantenerse en el ambiente. Por lo tanto, yo puedo inferir que la fiebre petequial, considerando que es causada por Cytoepsis ondori, es transmitida por artrópodos. ¿Por qué? Porque dentro del género de este agente etiológico, generalmente son transmitidos a través de los artrópodos. A los postulados de Koch, a los postulados que hizo Evans, posteriormente Hills realizó ciertos postulados o principios para establecer la causalidad. Por ejemplo, estos debían reunir 5 elementos y el primer elemento tiene relación con la relación temporal o relación de causalidad, de secuencia temporal de los eventos, donde implica que para poder demostrar que una causa es posible, debe anteceder en el tiempo antes de que se presente el efecto. Por ejemplo, realizando un análisis bacteriológico, se descubrió una mayor incidencia de diversas infecciones en yeguas estériles, en comparación con las yeguas que normalmente están ciclando y tienen una actividad reproductiva normal. Sin embargo, las infecciones, estas infecciones bacterianas pudieron haber estado presentes antes de que las yeguas fueran infértiles. Sería incorrecto deducir eso porque no hay una demostración empírica y por lo tanto uno podría pensar y deducir que estas infecciones bacterianas causaron la infertilidad. Por lo tanto, resulta sumamente crucial
identificar que si la ausencia de la actividad cíclica reproductiva normal podía impedir este florecimiento y esta presencia de bacterias que antes eran antes de presentarse eran inofensivas, y no necesariamente que las bacterias estuvieron presentes, y esto provocó la infertilidad. Por lo tanto, hay que tener bastante visión a la hora de relacionar la secuencia temporal de los hechos. La causa debe demostrarse antes de que ocurra el efecto. Si no se logra demostrar, entonces no es producto de lo que generó la enfermedad. Está la fuerza de la asociación. Si un factor es causal, habrá una fuerte asociación estadística positiva entre el factor y la enfermedad. Por ejemplo, exposición de un perro, un cachorro contaminado, o que lamió las fecas de un perro contaminado con parvovirus, es altamente probable que ese cachorrito genere parvovirosis, porque estuvo altamente asociado, y al perro que se comió la feca estaba ya previamente positivo con parvovirosis. El gradiente biológico: es posible esperar que entre mayor sea el grado de exposición al factor de riesgo, mayor será la respuesta o mayor es la incidencia o el grado de manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, si en el caso de que hay un brote de salmonelosis y no aislaste a los casos tanto no aislaste los diferentes casos, hay una mayor probabilidad de que se vaya a contaminar todo el rebaño, en comparación a de que no se vaya a contaminar una menor cantidad del rebaño. Y esto tiene también relación con lo que yo les indicaba en un comienzo, en que a mayor exposición, mayor es la manifestación de la enfermedad. Por ejemplo, si yo doy una mayor cantidad de alimento a un gato, a un perro, mayor es la probabilidad de que haga alguna intolerancia alimentaria, a alguna gastroenteritis, a que si le doy su alimento habitualmente. Si bien no es una enfermedad, pero es una alteración que se produce por un mayor consumo de alimentos. También está la coherencia. Si existe una asociación en varias circunstancias diferentes, es probable que exista una relación causal. También contamos con la compatibilidad con los conocimientos existentes, donde resulta más razonable inferir que un factor es una causa de una enfermedad si se ha identificado, por ejemplo, su mecanismo biológico, en el caso de que se desconozca tal mecanismo. Por ejemplo, el ejemplo del artrópodo, que ciertos parásitos tienden a realizar el contagio a través de un vector mecánico o un vector biológico, que en este caso pueden ser insectos o artrópodos. Y por lo tanto, en base a esos conocimientos, yo creo y yo infiero que la enfermedad que yo estoy analizando es altamente probable que esté relacionada con la diseminación de la enfermedad a través de un agente, a través de un insecto, o a través de un arácnido, en general de los artrópodos, de algún mosquito principalmente. ¿Consultas, dudas?
No de mi Algo, parte, profe. algo que no haya quedado claro. Yo sé que igual es súper densa esta parte. Por ahora no hay Espero dudas. les haya... O si tienen alguna duda, por último me escriben y me consultan, ¿ya? Y con respecto a los trabajos, ustedes son libres de elegir con las personas que van a presentar. Les voy a subir el documento en el que indica cuánto deben elaborar el informe que contempla y los puntajes de cada uno de los ítems. Yo creo que eso, para no, de una forma de no cargarlos con muchas cosas, porque acá exigen, dentro del curso, exigen cuatro ejercicios o 4 trabajos, ¿ya? Y el trabajo del informe sería una nota y el trabajo de la presentación sería otra nota, ¿ya? Y así estarían trabajando para fines de semestre por dos notas para no hacer tantos trabajos y porque yo sé que igual es complicado juntarse vía Zoom y es complicada la situación actual en la que están todos, ¿ya? No es como normal. Y eso, y en la medida que ustedes hagan llegar sus temas de elección lo más rápido posible, va a ser bueno por ustedes, por si alguno de sus compañeros o el resto hay 2 grupos que quieran realizar el mismo tema, el primero que llega con el grupo, el primero que llega con ese tema va a ser el que se le va a designar, ¿ya? Dudas, consultas, dudas. Y me avisan si queda grabado y tienen disposición la grabación una vez que termine la clase, ya para indicarle a los de informática si está bien o está mal. Y lo otro, que si ustedes tienen problemas de conexión a internet, les pido que me indiquen para escalarlo a la dirección de escuela, porque hay un grupo que tenía estos mismos inconvenientes y dijeron que iban a analizar la posibilidad de darles becas o algo así para los que tenían problemas con la conexión de internet. Si alguno de ustedes tiene ese problema, ¿ya? Eso. ¿Ya, ¿Profe? chicos? Dime. Lo que pasa es que a mí recién hoy día me cargaron el ramo, hoy día en la tarde como a las 3. Entonces, ¿qué pasa con la clase la semana pasada y esta? Que al final alcancé a entrar, pero como 10 minutos solamente. Mira, escríbeme un correo, ¿ya? Dándome el nombre para yo tenerlo. ¿Pero tú tienes problemas de internet o porque te lo inscribieron ahora hace No, poco? lo que pasa es que recién hoy día me lo cargaron porque tenía como problemas de crédito, de cupo, entonces no se podía cargar y tuve que elevar una solicitud y recién hoy día pude acceder al ramo. Ah, no habría ningún problema. Mándame un correo con tu nombre y ahí porque una vez que termina esto, Zoom te da un reporte y están todas las personas que se conectaron y cuánto tiempo se conectaron, ¿ya? Entonces, y ahí yo te puedo poner o la semana te puedo poner presente, ¿ya? Y quizás la semana pasada tampoco aparecías en el listado de asistencia y ahora recién vas a aparecer. No, pero no tengo la materia de la semana pasada y tampoco de esta, por eso le preguntaba. Mira, yo voy a mandar el link, ¿ya? De la grabación de la semana pasada al correo no al correo del curso, sino a estos de foros, a donde comparto los anuncios, ¿ya? Y ahí me avisan igualmente si el link ese les permite o no les permite visualizar la grabación. Con respecto a los temas para elegir, puse arriba en la plataforma Blackboard temas de seminario y ahí ustedes despliegan el PDF y están alrededor de 20 o 23 temas diferentes. Entonces, profe, ¿me da el correo? ¿Mm?
¿Me das su Disculpa. correo para poder escribir el correo? Es pdcaceres@gmail.com. Mira, te doy ese porque el otro no me ha resultado mucho, la verdad de las cosas. No, me mandan correo y no los leo como 3 o 4 días después y eso no es lo adecuado. Ya, ahí la anoté, profe. Le mando más tarde el correo. Sí, y yo voy a subir la presentación porque igual la PPT la modifiqué y les voy a dejar un paper más, pero es un paper que es complementario y es prácticamente lo mismo que se habló acá en clase, con un par de ejemplos más, pero es lo mismo, ¿ya? Pero no es obligatorio el paper, sino que es complementario para los que deseen leer el trabajo. Es un capítulo de causalidad, el paper, ¿ya? Eso es todo. Y dudas, consultas. Y ustedes ya saben que la próxima semana nos envío la invitación por correo, porque está directamente el link del meeting Zoom para que ingresen a la reunión y a la clase inmediatamente. ¿Ya? Ya pues chicos, que tengan un buen día, cuídense todos y que estén muy bien, pues. Ya. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao.